Desde que era un niño, siempre escuché historias sobre lo que sucedía en el cementerio del pueblo después de la medianoche. Decían que a las 3 de la mañana, la hora del diablo, los muertos salían a caminar, que se podía escuchar susurros entre las tumbas y que si entrabas solo, podías no volver a salir. Eran solo historias, hasta aquella noche. Soy guardia de seguridad y me asignaron vigilar un cementerio en las afueras de la ciudad. Un trabajo tranquilo, me dijeron. Pero desde el primer día sentí algo extraño en ese lugar. Había un silencio pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. En algunas noches, al hacer mis rondas, creía ver figuras entre las lápidas, pero siempre me convencía de que era mi imaginación. Hasta que llegó esa noche. Mi turno comenzaba a la medianoche y terminaba al amanecer. No creía en fantasmas ni en historias de terror, pero había algo en ese cementerio que me hacía sentir incómodo. Todo estaba en calma hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. En ese instante, una brisa helada recorrió el cementerio y escuché un sonido que me heló la sangre, un lamento profundo, prolongado, que parecía venir de todas partes y de ningún lado al mismo tiempo. Pensé que podía ser el viento, pero cuando miré a mi alrededor, vi que las hojas de los árboles estaban inmóviles. Encendí mi linterna y comencé a caminar entre las tumbas. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo invisible tratara de retenerme. Entonces, vi una sombra moverse rápidamente entre los mármoles. Pensé que podía ser un animal, pero al enfocar con la luz, lo que vi no tenía explicación, una figura alta, delgada, cubierta con un velo negro, de pie junto a una tumba. No se movía, pero podía sentir su mirada sobre mí. Retrocedí lentamente, pero al hacerlo, la figura comenzó a avanzar hacia mí sin hacer ruido, flotando sobre la tierra. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. De repente, escuché mi nombre susurrado al oído, aunque estaba completamente solo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Con todas mis fuerzas, logré dar un paso atrás y, de pronto, la figura desapareció. Regresé a la caseta de vigilancia con el corazón latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que fue mi imaginación, pero cuando miré el monitor de las cámaras de seguridad, la sangre se me heló. En la pantalla, se veía claramente una sombra oscura moviéndose entre las tumbas, y lo peor, en una de las tomas, justo detrás de mí, había un rostro pálido, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Pensé que eso era todo, que tal vez la sugestión me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, los monitores comenzaron a fallar, las imágenes se distorsionaban y una interferencia espantosa llenó la pantalla. Un sonido, como un murmullo en un idioma que no entendía, comenzó a escucharse en la radio de la caseta. Estaba solo, pero juro que sentí una presencia detrás de mí. Un aliento helado tocó mi nuca, y en el reflejo del monitor, vi una figura de pie justo a mi espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Cada vez que entraba al cementerio, sentía que algo me observaba. Escuchaba pasos siguiéndome, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Hasta que una madrugada, vi algo que me hizo tomar la decisión de nunca más regresar. Mientras caminaba entre las lápidas, sentí un crujido bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi que había pisado algo, un ataúd. Estaba semienterrado, como si alguien lo hubiera dejado a la intemperie. Pero lo peor fue cuando la tapa comenzó a moverse. Un golpe seco, luego otro. Algo estaba tratando de salir. Retrocedí aterrado y tropecé con una lápida. En ese momento, la tapa del ataúd se abrió de golpe y una mano cadavérica salió de su interior. No me quedé a ver qué más ocurría, corrí con todas mis fuerzas hasta la salida. Al día siguiente, renuncié. No volví a poner un pie en ese cementerio. Pero lo que más me aterra es que, algunas noches, a las 3 de la mañana, cuando miro por la ventana de mi casa, veo una sombra de pie en la calle, observándome. No sé qué es, no sé por qué me sigue. Pero hay algo que tengo claro, nunca debí entrar al cementerio a las 3 de la mañana. Esta noche, sin embargo, la cosa ha cambiado. La sombra ya no está en la calle, ahora está dentro de mi casa. Oigo pasos en el pasillo. Algo arrastra los pies, algo susurra mi nombre. Intento convencerme de que es mi imaginación, pero entonces escucho un golpe seco en la puerta de mi habitación.
Un golpe fuerte, insistente. El aire se vuelve helado, y un olor nauseabundo, a tierra mojada y carne en descomposición, invade la habitación. El pomo de la puerta comienza a girar lentamente. No tengo dónde esconderme. La puerta se abre con un chirrido espantoso, y lo veo. Es la misma figura de aquella noche en el cementerio. Su rostro es un abismo oscuro, sin ojos, con una boca descomunal que se retuerce en una sonrisa imposible. Me paralizo de terror. Siento un aliento gélido en mi rostro. La figura levanta una mano, y lo último que veo antes de que todo se vuelva oscuridad, es su dedo señalándome. El reloj marca exactamente las 3 de la mañana. Pero esto no termina aquí. Me despierto sudando frío, creyendo que todo ha sido un mal sueño, pero hay algo extraño. La habitación está en penumbras, y el aire sigue oliendo a muerte. Cuando intento moverme, descubro con horror que no puedo. Estoy paralizado. Escucho susurros a mi alrededor, susurros que parecen provenir de dentro de mi propia cabeza. De repente, algo me sujeta las muñecas. No veo nada, pero la presión es real. La cama se hunde a mis pies, como si alguien se estuviera subiendo lentamente. No puedo gritar, no puedo moverme. Una risa baja y distorsionada llena la habitación. Y entonces, una voz gutural me susurra al oído. Ahora eres mío. La oscuridad me envuelve y lo último que siento es que algo frío y húmedo se desliza dentro de mi pecho, ahogándome en un terror indescriptible. Nunca debí entrar al cementerio a las 3 de la mañana. Siempre me han atraído los misterios, lo inexplicable, pero también he aprendido a temer lo que no entiendo. Esta historia es una advertencia para cualquiera que piense que puede controlar lo que está más allá de la vida. Porque lo que experimenté aquella noche en el panteón es algo que jamás olvidaré y me persigue hasta hoy. Era un otoño fresco, el aire olía a tierra mojada, y la luna llena iluminaba con una luz fría el cielo. Un grupo de amigos y yo habíamos planeado lo que inicialmente parecía un juego, un ritual en un viejo panteón en las afueras de la ciudad. Habíamos escuchado rumores sobre aquel lugar. Decían que, entre sus tumbas, se escondían secretos oscuros y energías desconocidas. Nadie sabía con certeza qué tipo de rituales se realizaban allí, pero todos compartían la misma historia: aquellos que entraban con malas intenciones nunca volvían igual. Yo nunca fui de creer en historias de fantasmas, ni de ponerles atención a los viejos mitos de pueblo. Pero, por alguna razón, esa noche, algo dentro de mí sentía que había algo más en todo esto. Quizás fueron las historias de aquellos que se atrevían a adentrarse en la neblina de la noche, o la curiosidad de saber qué tan lejos podíamos llegar. La idea era simple: llegar, hacer el ritual y grabarlo. Todo en nombre de la diversión, claro. Pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Aún así, seguí adelante, como el resto del grupo. Llegamos al panteón al caer la noche. Las lápidas parecían más viejas de lo que imaginábamos, algunas caídas, otras agrietadas. El viento soplaba con fuerza, y entre las sombras de los árboles se escuchaba el crujir de las ramas. Había algo inquietante en el ambiente, como si el lugar estuviera esperando algo. Me di cuenta que estábamos todos nerviosos, pero nadie lo admitía. El ritual consistía en invocar a los espíritus del lugar, según nos dijeron, para obtener respuestas o visiones del más allá. No teníamos mucha información, solo un par de instrucciones que habíamos encontrado en un viejo libro, que una de las chicas del grupo había comprado en una tienda de antigüedades. La idea era sencilla: encender algunas velas, recitar ciertas palabras en voz baja y esperar a que algo ocurriera. Nos adentramos en el panteón hasta encontrar una tumba solitaria, una que destacaba por su antigüedad y su tamaño. La lápida estaba casi cubierta por musgo, y el nombre grabado apenas se leía. Colocamos las velas alrededor de la tumba y comenzamos a recitar las palabras que el libro indicaba. Al principio, todo parecía normal. El aire estaba frío, pero era la típica sensación de la noche. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, y todo se sumió en la oscuridad. No era un apagón común, fue como si alguien hubiera soplado sobre las llamas. En ese momento, algo extraño ocurrió. Un sonido, como un susurro, comenzó a filtrarse entre las tumbas. Lo escuchamos todos,
pero no venía de ninguna parte en específico, sino de todas al mismo tiempo. Como si el viento estuviera hablando, pero las palabras no eran claras, eran como lamentos, quejidos lejanos. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no quería parecer débil frente al grupo. Sin embargo, uno de los chicos, Andrés, comenzó a tambalearse, mirando hacia el suelo. Fue entonces cuando lo vi, una sombra moviéndose entre las tumbas. No era una sombra común, sino algo que se desplazaba rápidamente, cambiando de forma. Como si las sombras mismas se estuvieran torciendo y retorciendo a su alrededor. Nadie dijo nada al principio, pero luego uno de los chicos, Tomás, empezó a gritar. «No es un juego, esto no es parte del ritual», gritó, señalando una figura que se materializaba entre las lápidas. La figura era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto por una capa oscura. No se movía como un ser humano, más bien flotaba, como si su cuerpo no tocara el suelo. De inmediato, todo el ambiente se volvió pesado, el aire se volvió espeso. Podíamos ver nuestras respiraciones en forma de vapor. Andrés, que antes parecía estar en shock, ahora se encontraba mirando la figura fijamente, como si estuviera hipnotizado. Todos comenzamos a retroceder, pero algo nos lo impedía. Estábamos atrapados, como si la oscuridad nos hubiera engullido. «¿Qué hemos hecho?», susurró uno de los chicos, temblando de miedo. De repente, las velas se encendieron por sí solas, iluminando la figura que ahora estaba mucho más cerca. Lo que sucedió después fue algo que jamás olvidaré. La figura comenzó a hablar, pero sus palabras no eran comprensibles. Sonaban como una mezcla de lenguas muertas, antiguas, llenas de desesperación y odio. El suelo tembló bajo nuestros pies, y en el aire, una vibración constante nos recorría el cuerpo. Las lápidas comenzaron a moverse, como si quisieran levantarse del suelo. Un grito desgarrador se escuchó en el aire, proveniente de ninguna parte. Todos nos cubrimos los oídos, pero el sonido parecía penetrar nuestra piel, atravesándonos, llenándonos de terror puro. Andrés, que había estado en trance, de repente se desplomó al suelo. Nadie se atrevió a acercarse. Las sombras parecían envolverlo. En un momento de desesperación, intentamos correr, pero las puertas del panteón se habían cerrado por sí solas. Estábamos atrapados. Solo quedaba una opción, salir del lugar lo más rápido posible. Logramos abrir la puerta con esfuerzo, y, mientras corríamos hacia la salida, las sombras seguían siguiéndonos, como si quisieran arrastrarnos de vuelta al lugar de donde habíamos venido. Una sensación de frío intenso nos envolvía. Apenas logré mirar atrás, y vi cómo la figura seguía allí, observándonos. Su rostro, si se le podía llamar rostro, estaba deformado, lleno de huesos y piel grisácea, pero sus ojos eran lo peor. Eran vacíos, oscuros, como pozos de oscuridad que no reflejaban luz alguna. Corrimos hasta llegar al borde del panteón, y cuando miramos atrás, ya no había nada. La puerta estaba abierta, y el viento soplaba suavemente como si nunca hubiéramos estado allí. Pero las huellas de nuestros pasos seguían visibles, y, en el aire, flotaba un eco de las palabras que la figura había dicho. Nunca más volví a acercarme a ese lugar. Pero lo que viví esa noche no desapareció. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo sigue esperándome en la oscuridad, y que lo que invocamos esa noche no es algo que se pueda dejar atrás fácilmente. Porque el ritual salió mal, y ahora, lo que nos sigue, no tiene nombre. Nunca imaginé que algo tan aterrador podría ocurrirme en un lugar tan común como un cementerio. Todo empezó una tarde lluviosa, cuando acepté el desafío de un amigo. No soy una persona particularmente supersticiosa, pero siempre me han atraído las historias de lo desconocido. Decidí acompañarlo, sin pensar mucho en las consecuencias. Lo que sucedió esa noche me persigue hasta el día de hoy, y lo que vi en ese cementerio no puedo ni quiero olvidar. Era una noche oscura, la lluvia caía con fuerza y las sombras del cementerio parecían moverse al ritmo de la tormenta. Mi amigo, Carlos, me había insistido varias veces para que lo acompañara a este lugar, conocido por su historia oscura. Se decía que las tumbas de los antiguos pobladores del pueblo estaban malditas, y muchos creían que sus espíritus no descansaban en paz. Yo, como siempre, me reí de esas historias y pensaba que no eran más que mitos.
El cementerio estaba rodeado por un muro de piedra, cubierto de musgo, y una puerta oxidada que chirriaba con el viento. Cuando entramos, un extraño silencio se apoderó del lugar. Era como si el sonido de la lluvia fuera absorbido por las tumbas, dejando un vacío que me hizo sentir incómodo. Decidí ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación, pero algo en el aire estaba diferente esa noche. Carlos me había hablado sobre una tumba en particular, la de un hombre llamado Emilio García. Según las leyendas locales, Emilio había sido un hombre muy poderoso, un exmilitar que había caído en desgracia tras cometer atrocidades durante la guerra. Se decía que su alma estaba atrapada en el cementerio, incapaz de descansar. Carlos insistió en que deberíamos visitar su tumba, algo que me hizo dudar aún más. Sin embargo, no quería parecer cobarde, así que acepté. Llegamos frente a la tumba de Emilio García. La lápida era grande, de mármol negro, y estaba cubierta de musgo y maleza. El nombre de Emilio estaba grabado en letras doradas, pero lo que realmente me inquietó fueron las inscripciones adicionales alrededor de su tumba. Decían que el hombre había hecho un trato con fuerzas oscuras, lo que le permitió alcanzar el poder, pero también selló su destino eterno. De repente, algo cambió. El viento cesó, y la lluvia dejó de golpear el suelo. Fue como si el tiempo mismo se detuviera. Miré a mi alrededor, y no pude evitar sentir que estábamos siendo observados. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrando mi nombre, clara y nítida, a pesar de la tormenta. Volteé rápidamente, pero no había nadie a la vista. Carlos parecía no haberse percatado de nada. Pensé que era el viento, pero la voz era demasiado clara, y el tono estaba lleno de desesperación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca. No te acerques a mi tumba, dijo, con un tono grave y gutural que resonó en mi cabeza. Fue como si la tierra misma hablara. Me di la vuelta y vi una figura entre las sombras, una silueta que se movía lentamente hacia nosotros. No podía distinguir detalles, pero la presencia era inconfundible. El aire se volvió denso, como si alguien estuviera oprimiendo mi pecho. Mi amigo, ajeno a todo, comenzó a reír y a bromear, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba. La figura se acercó más, y fue entonces cuando el aire se volvió gélido, un frío que no parecía natural. Miré a mi alrededor, y fue como si las tumbas empezaran a tomar vida. Cada lápida parecía estar vigilándonos, como si los muertos realmente estuvieran despiertos esa noche. De repente, la figura se desvaneció en el aire, pero no fue un simple desvanecimiento. No, fue como si se disolviera en la niebla, convirtiéndose en un vórtice de oscuridad que giraba lentamente en el lugar donde había estado. No pude moverme. Algo me mantenía en su lugar, como si la misma tierra me estuviera sujetando. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más urgente, vete, o serás uno de ellos. Mi mente estaba en caos, pero algo en mi interior me impulsó a tomar la decisión. Sin pensarlo más, tomé a Carlos del brazo y lo arrastré hacia la salida. Él no entendía lo que ocurría, pero al ver mi rostro pálido y mi nerviosismo, comenzó a seguirme sin cuestionar. Cuando llegamos a la salida, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, algo estaba mal. Miré hacia atrás, y lo vi, la figura de Emilio García, o lo que sea que fuera, estaba de pie frente a la puerta del cementerio, observándonos con una intensidad que me hizo estremecer. No pude ver sus ojos, pero su mirada me perforó el alma. Corrimos hacia el coche, sin mirar atrás, y no hablamos durante el resto del camino de regreso. Al llegar a mi casa, todo parecía normal, pero no pude dejar de sentirme observado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los susurros de nuevo, esta vez más cerca, más claro. Las voces vinieron de la pared, de debajo de la cama, de la oscuridad misma. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío, pero lo más aterrador fue que las voces ya no eran susurros. Ahora, hablaban en un tono fuerte y claro, como si estuvieran dentro de mi cabeza, diciéndome una y otra vez, volverás, no puedes escapar. Lo peor de todo es que las voces parecían provenir de la misma tumba de Emilio García, y su sombra seguía presente, acechándome en cada rincón de mi habitación.
No volví a pisar un cementerio desde esa noche, pero la sensación de ser observado no me ha abandonado. Algunas noches, en la quietud de la oscuridad, puedo escuchar esas voces, siempre más cercanas. Como si estuvieran esperando que regrese. Todavía me pregunto si algún día seré libre de esa maldición. Desde que tengo memoria, he sentido una extraña atracción por los cementerios. No me malinterpreten, no es que disfrute de la muerte ni nada por el estilo, pero hay algo en esos lugares que siempre me ha llamado, como si un magnetismo invisible me obligara a visitarlos. Nunca pensé que un día esa curiosidad me haría vivir la noche más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando acepté un trabajo nocturno como velador en un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad. Me ofrecieron un buen sueldo por patrullar los terrenos y asegurarme de que ningún vándalo entrara a profanar las tumbas. Sonaba sencillo. Lo que no sabía era que este lugar guardaba secretos que iban más allá de lo comprensible. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me acostumbré al frío del lugar y al sonido de los grillos que se mezclaba con el murmullo del viento entre las lápidas. Pero en la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Comencé a escuchar susurros. No eran ruidos del viento ni de animales nocturnos. Eran voces, débiles, lejanas, pero inconfundibles. Me repetían mi nombre. Traté de convencerme de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Hasta que una noche, mientras recorría el sendero principal con mi linterna, vi algo que me heló la sangre. Una sombra estaba arrodillada frente a una tumba al final del camino. Parecía un hombre de espaldas, vestido con ropas viejas y sucias. Al principio, pensé que era un indigente, pero cuando le hablé y no respondió, sentí que algo estaba terriblemente mal. Di un paso hacia él y la figura se giró lentamente. No tenía rostro. Era solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. En ese momento, la figura comenzó a murmurar algo ininteligible, como un rezo o un lamento. Mi corazón latía con fuerza cuando de repente, el ser alzó una mano y la señaló hacia una tumba. La lápida llevaba un nombre que me resultaba escalofriantemente familiar. ¿Era el mío? El frío me recorrió la espalda como un cuchillo helado. Mis manos temblaban mientras intentaba enfocarme en la inscripción. Debía ser una coincidencia, una broma macabra, pero el nombre, la fecha de nacimiento, eran las mías. Solo la fecha de muerte estaba en blanco. El aire a mi alrededor se volvió pesado. Un aroma fétido comenzó a invadir mis sentidos, como si algo se estuviera pudriendo bajo mis pies. Sentí la necesidad de correr, pero mi cuerpo seguía paralizado. De pronto, la sombra que había desaparecido reapareció a mi lado, susurrando en mi oído con una voz hueca y profunda. Tu hora se acerca. No recuerdo cómo logré moverme. Pero de alguna forma, mis piernas respondieron y salí corriendo sin mirar atrás. Corrí hasta que el frío desapareció, hasta que el aire pestilente quedó atrás, hasta que el sonido de los murmullos se perdió en la distancia. No me detuve hasta que estuve fuera del cementerio, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. A la mañana siguiente, fui al administrador del cementerio. Le pregunté sobre la tumba, le describí el lugar exacto donde la había visto. Me miró con extrañeza y negó con la cabeza. Ahí no hay ninguna tumba con tu nombre, me dijo. Insistí. Le pedí que me acompañara. Caminamos juntos hasta el mismo punto donde la había visto la noche anterior. Y efectivamente, no había nada. Ni tumba, ni lápida, ni rastros de que alguna vez hubiera existido algo allí. Desde entonces, no he vuelto a pisar un cementerio. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho aquella voz en la oscuridad. Susurra mi nombre, como si esperara que volviera. Una noche, mi curiosidad me traicionó. No podía soportarlo más. Decidí volver al cementerio con una pala, dispuesto a excavar en el sitio donde había visto mi tumba. Al llegar, el frío era sofocante, mucho peor que antes. Comencé a cavar frenéticamente, cada palada de tierra trayendo un hedor putrefacto. Finalmente, mi pala golpeó algo duro. Con las manos temblorosas, retiré la tierra y vi un ataúd viejo y podrido. Lo abrí. Dentro, vi mi propio cuerpo en descomposición, los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno.
Pero lo peor fue cuando sentí unas manos huesudas sujetarme desde atrás. Un susurro frío rozó mi oído. Te dije que tu hora se acercaba. La oscuridad me envolvió, y desde entonces, nadie me ha vuelto a ver. Solo se escucha mi voz en el viento del cementerio, llamando a otros incautos, esperando que alguien más cabe en la tumba que ahora sí, lleva mi nombre con su fecha de muerte bien marcada. Pero esto no terminó ahí. Dicen que el velador que me reemplazó comenzó a escuchar susurros en la noche. Que veía una sombra recorriendo los pasillos del cementerio, deteniéndose frente a una tumba invisible. Él no sabía la historia. Hasta que una noche, su linterna iluminó algo imposible, una lápida con su propio nombre. Corrió, igual que yo. Pero a diferencia de mí, él nunca volvió a salir. A la mañana siguiente, el administrador encontró su gorra tirada junto a un montículo de tierra removida. No hubo rastros de su cuerpo. Desde entonces, el cementerio se ha vuelto más silencioso, pero el viento sigue trayendo murmullos. Cada cierto tiempo, un nuevo velador desaparece. Y cada vez que alguien excava en ese lugar maldito, una nueva lápida aparece, esperando a su próxima víctima. Ahora, si alguna vez caminas cerca de un cementerio y sientes que alguien susurra tu nombre, te aconsejo que no mires atrás. Porque si lo haces, podrías encontrar una lápida con tu propio nombre, esperando a que termines de escribir la fecha de tu muerte. Siempre me han gustado las historias de terror, pero nunca creí que me tocaría vivir una. Aquel trabajo nocturno en el cementerio no parecía gran cosa cuando lo acepté. Solo era un velador, alguien que cuidaría las tumbas, asegurándome de que ningún vándalo entrara a profanarlas. Me pagaban bien, y la idea de pasar la noche en un camposanto no me asustaba demasiado. Al menos, eso pensaba al principio. El cementerio era enorme. Desde la caseta de vigilancia, se podían ver filas interminables de lápidas, criptas familiares, estatuas que parecían observarlo todo con mirada vacía. El viento silbaba entre los árboles, creando un sonido semejante a lamentos ahogados. Durante las primeras noches, me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación. Que todo lo que sentía no era real. Pero luego, comenzaron las cosas extrañas. Primero fueron los susurros. Al principio parecían ser solo el viento, pero pronto noté que tenían una cadencia, como si alguien hablara en voz baja. No era un sonido errático, sino algo rítmico, constante. Cada vez que intentaba acercarme al origen del sonido, desaparecía. Luego, estaban las sombras. Me parecía ver movimientos entre las tumbas, figuras oscuras que parecían desvanecerse cuando fijaba la mirada. Trataba de convencerme de que eran juegos de luces, pero mi cuerpo sabía la verdad. La radio también comenzó a fallar. A veces, en mitad de la noche, emitía estática y de repente se escuchaban voces distorsionadas, susurrando palabras que no lograba entender. Pero lo peor de todo, fue aquella noche. La noche que el cementerio cobró vida. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché pasos. Pesados, arrastrados, como si alguien caminara con esfuerzo. Salí de la caseta con mi linterna, iluminando las filas de tumbas. Y entonces lo vi. Una figura vestida con ropajes antiguos avanzaba entre las lápidas. Su andar era lento, mecánico. Quise hablar, preguntar quién era, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De pronto, las sombras comenzaron a emerger. Primero una. Luego otra. Y otra más. Decenas de figuras surgiendo desde las tumbas, desde las criptas, desde la oscuridad misma. Sus ojos vacíos me miraban. Sentí un frío helado recorrerme la espina dorsal cuando un murmullo uniforme llenó el aire. Eran voces, cientos de ellas, todas hablando al mismo tiempo, formando una especie de cántico incomprensible. Retrocedí, tropezando con una lápida. La linterna cayó al suelo, parpadeando hasta apagarse. Me quedé en la oscuridad total. Y entonces, sentí algo. Manos frías rozando mis brazos. Un olor a tierra húmeda y podredumbre impregnó el aire. Intenté gritar, pero mis labios no respondían. Algo sujetó mis tobillos. No podía moverme. Era como si la tierra misma tratara de arrastrarme. Cerré los ojos, esperando lo peor. Y entonces, el silencio. Cuando abrí los ojos,
La luna iluminaba el cementerio, y todo estaba como antes. No había sombras, ni susurros, ni manos saliendo de las tumbas. Me levanté tambaleante y corrí sin mirar atrás. Abandoné el cementerio esa misma noche y renuncié al día siguiente. Nunca volví a trabajar en un cementerio. Nunca volví a hablar de esa noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad de mi habitación, aún puedo escuchar los susurros y sentir las manos frías aferrándose a mi piel. Pero no terminó ahí. Hace unas noches, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Sentado en mi cama, bañado en sudor frío, encendí la luz. Mi habitación estaba en silencio. Pero entonces lo noté. Había tierra en el suelo. Tierra húmeda. La misma que sentí aquella noche. Me acerqué temblando y vi algo peor, había huellas. Pequeñas, desordenadas, como si algo hubiera salido de debajo de mi cama. Desde entonces, cada noche, escucho el susurro de esas voces. Cada noche, el olor a tierra húmeda es más fuerte. Y cada noche, las huellas aparecen más cerca de mi cama. Anoche, desperté sin poder moverme. Sentí el peso de algo sobre mi pecho. Intenté gritar, pero algo me tapó la boca. En la penumbra, vi un rostro. Un rostro putrefacto, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca. Susurró algo en mi oído, algo que no entendí, pero que me llenó de terror puro. Hoy, al despertar, encontré un pequeño montón de tierra sobre mi almohada. Y lo más aterrador de todo, mis manos estaban cubiertas de lodo. Como si yo mismo, hubiera estado cavando mi propia tumba mientras dormía. Ahora sé la verdad. No escapé de esa noche en el cementerio. Nunca lo hice. Solo me dieron tiempo para acostumbrarme. Porque muy pronto, cuando cierre los ojos para dormir, ellos vendrán por mí. Y esta vez, no me dejarán despertar. Los cementerios guardan secretos que a veces es mejor no descubrir. Sombras que se mueven entre las tumbas, susurros en la brisa helada y miradas invisibles que te observan cuando crees estar solo. Fantasmas, ecos del pasado o advertencias de algo más oscuro. Si te atreves a seguir explorando los misterios del más allá, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia aterradora. Aquí, cada relato es una puerta a lo desconocido. Pero cuidado, algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar.